Mis amados hermanos de la confraternidad, ¿cómo están? Qué lindo verlos, qué lindo pasar un momento juntos, un rato juntos en esta semana que nos conmueve el alma. Esta semana nos quiebra el corazón. Es una semana donde nuestras emociones como hijos de Dios, como amantes del Señor Jesús, como hijos amados de nuestro Padre Celestial, estamos realmente conmovidos. Sabemos que el Señor Jesús, como dice su palabra, murió una vez y para siempre, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero no podemos dejar de recordar, no podemos dejar de emocionarnos ante este hecho asombroso, este hecho inconcebible. Hace 2000 años atrás, el Señor Jesús, un sábado como hoy, yacía en una tumba. Y la pregunta es ¿por qué? Como hijos del Señor, como hombres, mujeres, la humanidad entera tiene que preguntarse el por qué. Cuando ya resucitado caminaba hacia Emaús, Él les dice a los discípulos, era necesario. Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él lo manifiesta como algo necesario y mi corazón realmente se conmueve cuando Él dice estas palabras. Él dice, era necesario. Pero vos y yo podemos hacernos la pregunta, ¿por qué era necesario? ¿Realmente era necesario? ¿Para quién era necesario? ¿Era necesario para Él? ¿Era necesario para su Padre? ¿Era necesario que Él pase por todo lo que pasó? Para Él no era necesario, Él era el Cordero Santo, inmaculado, el Hijo de Dios, intachable, eterno, sustentador de todo, creador de todo, por medio del cual todo se creó. ¿Por qué pasó por esto? ¿Por qué Él dice que era necesario? Era necesario por vos y por mí. Era necesario porque nuestras transgresiones nos alejaron de Dios, porque vos y yo rompimos el plan de Dios de comunión. Él nos creó para adorarle, Él nos creó para estar con nosotros, para caminar entre nosotros, para tener una vida de permanente comunicación. Una vida donde nosotros como hombres, como mujeres, pudiéramos enseñorearnos sobre la creación y viviéramos en armonía, dominando sobre todo y en adoración a nuestro Creador. Pero nuestra obstinación, nuestra tosudez, nuestro pecado nos alejó de Dios. Él dice que era necesario. Y mi corazón lo adora, porque claro que era necesario, pero era necesario para mí. El libro de Isaías dice que Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo para lograr mi paz fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas en la cruz, nosotros fuimos curados. La enfermedad del pecado en nuestro corazón fue eliminada por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. El profeta Isaías sigue diciendo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que hoy hagas hincapié en tu mente, en tu corazón, en tu entendimiento, en esta última frase. A veces la humanidad dice, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? El Señor dice claramente aquí en Isaías, Jehová cargó en Él su pecado. El Señor Jesús murió por voluntad de Dios, porque era la voluntad de Dios salvarte, salvarme. Él nos creó para estar en comunión con Él. Él no nos creó para que el pecado nos dominara, rompiera nuestra vida, rompiera nuestras familias, nos alejara de Él. Él nos creó para estar juntos, para amarnos y para amarlo, para estar siempre en contacto. Y Dios no podía permitir que el hombre esté alejado de Él. Claro, el castigo era por nosotros, era para nosotros, pero la cruz la sufrió el Señor Jesús. Hay algunos pasajes que en este encuentro quiero compartir con vos que realmente me conmueven, ¿no? Y estoy conmovido. La muerte del Señor Jesús, pensar que el Señor Jesús yació en una tumba y por mí me conmueve, me quiebra. Y quiero compartir estos pasajes con vos. San Juan 19:17 dice, Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo el Gólgota. Dice la Biblia, allí le crucificaron. Él cargando su cruz. ¿Era realmente su cruz la que cargaba o era la tuya y era la mía? Claro que era mi cruz,
pero el Señor Jesús la cargó por amor, porque de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos dice que Dios ofreció al Señor Jesús como sacrificio por nuestro pecado. Por eso esta es una semana de adoración. Es una semana de recuerdo y una semana de adoración. Y una semana donde vos vas a tener la oportunidad, si ya no lo hiciste antes, de abrir tu corazón y recibir al Señor Jesús como tu Salvador, de pedirle perdón por tus pecados y de aceptar su sacrificio de amor en la cruz del Calvario por vos. Esta Semana Santa comienza con el Señor Jesús entrando a Jerusalén y termina con el Señor Jesús saliendo. Fíjate cómo dice este versículo. Él salió al lugar llamado de la calavera para ser crucificado y entró a Jerusalén para cumplir el plan del Señor, para ser juzgado, entregado, traicionado, y todo por amor a vos y por amor a mí. Hay un pasaje que hoy sábado donde recordamos al Señor Jesús en el sepulcro que toca mi corazón y quiero compartirlo con vos. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 38 en adelante. Dice: más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo del Señor, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 30 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo untado con las especies en largos linos de lienzo. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba vacía, allí pusieron a Jesús. Hay algunas palabras, algunas frases que realmente son conmovedoras en este pasaje. Dice la palabra del Señor que José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. ¿Lo notaste? Ya no está hablando del Señor Jesús vivo, ya no está hablando de Jesús, está hablando del cuerpo de Jesús. Querido hermano, hoy la palabra nos lleva a ser realmente conscientes de que el Señor Jesús murió realmente en la cruz. Hoy es una escena que parece como de una película, o simplemente una escultura, un lugar para admirar el arte de un escultor. Pero la palabra del Señor hoy quiere que vos comprendas realmente que el Señor Jesús murió. José de Arimatea y Nicodemo. Esto también es realmente trágico, ¿no? Al Señor Jesús no lo llevaron al sepulcro ninguno de sus íntimos, ninguno de sus cercanos. Lo llevaron José de Arimatea y Nicodemo. Qué extraño privilegio, qué labor de amor, qué labor del corazón. El Señor ve estas cosas. Dice que José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo del Señor Jesús. Qué escena, ¿no? Qué escena más terrible. Bajar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz. Si ellos hubieran podido comprender totalmente el porqué de esos clavos, el porqué de ese costado perforado, el porqué de esa muerte, qué sensación. Pero el amor al Señor Jesús, la devoción a ese hombre que con sus palabras había dado un nuevo sentido a su vida. Claro, ellos tenían temor de seguir al Señor abiertamente. ¿Quién no lo hubiera tenido? No podemos ser duros con ellos. Pero ellos se jugaron, fueron a Pilato, pidieron al Señor Jesús, pidieron su cuerpo, fueron a la cruz y lo bajaron. Dice la palabra que pidieron permiso a Pilato, fueron a buscar el cuerpo, lo llevaron, lo envolvieron, lo untaron con ese perfume y lo pusieron en el sepulcro. Jesús, el autor de la vida, el Rey del universo, el sustentador del universo, el Santo de Israel, el sin pecado, clavado en la cruz del Calvario, muerto y enterrado. Qué conmovedor, hermanos. La palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesús realmente murió. Y hoy quiero que tu corazón realmente se quiebre con esto, que nuestra mente lo entienda, que podamos meditar. El Señor Jesús realmente murió. Y murió por vos y murió por mí.
El libro de Romanos dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida con Dios. Todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pecado. Romanos 3, 23 al 25. Querido amigo, el Señor Jesús dijo, era necesario en Lucas 24, 26, era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice, todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. Dios quiere un hombre y una mujer sin pecado. Y querido amigo, querido hermano, hoy tenemos que reconocer que por más buenos que nos creamos, por más justos que nos creamos, somos pecadores. Nuestro pecado llevó al Señor Jesús a la cruz. El Señor Jesús no fue crucificado ni porque el pueblo judío fue malo, ni porque los romanos eran unos tiranos. El Señor Jesús fue crucificado por el expreso plan de Dios. El plan de Dios quería salvarte, el plan de Dios quería librarnos del pecado. El plan de Dios era volver a llevarnos hacia Él. Nosotros no podíamos hacerlo solos, porque la paga del pecado es muerte, porque como dice Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no se puede salvar a sí mismo. Por eso era necesario, porque Dios quería llevarte hacia Él, porque te amaba, porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a ser Él el que cargue el peso de nuestro pecado. Y el Señor Jesús murió en la cruz, por amor a vos, por amor a mí, para llevarnos de nuevo a Dios. Romanos dice otra vez, 3:23 en adelante, todos pecamos. No podemos alcanzar la gloria de Dios. No podemos alcanzar solos el perdón si no hay castigo. Entonces Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas, vos y yo, somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Querido amigo, hoy voy a invitarte a que puedas hacer tuya esta declaración, a que puedas tomar para vos el propósito de Dios y aceptar el propósito de Dios en obediencia a Él. El Señor Jesús quiere salvarte, Dios quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere transformar tu vida, quiere sacarte de la tristeza, del dolor, de la lejanía de Él y llevarte al reino del Señor Jesús. Quiere traer paz, gozo, justicia a tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz como responsabilidad nuestra. Decirle, Señor, reconozco que fue por mí. Te acepto como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón. ¡Qué maravilla! Dice la palabra que desde que vos hacés esto, desde que vos reconocés que el Señor Jesús murió en la cruz por vos, le pedís perdón por tus pecados y lo invitás a entrar a tu corazón, sos hecho un hijo de Dios, trasladado del reino de las tinieblas, del pecado, del fracaso, de la oscuridad y llevado al reino del Señor Jesús, su amado Hijo. Esta semana comenzó con el Señor Jesús entrando a Jerusalén y saliendo de Jerusalén rumbo al Calvario. ¿Cómo va a pasar el Señor Jesús esta semana por tu vida? ¿Va a pasar con vos aceptándolo, adorándolo, reconociéndolo, conmoviéndolo? ¿O va a pasar desapercibido como un día más? Hoy voy a invitarte a que podamos terminar este encuentro orando al Señor Jesús. Si vos nunca lo aceptaste como tu Salvador, hacelo en este día, en este momento. Y si vos ya lo hiciste en otro momento, adoralo conmigo en esta oración. Yo te voy a invitar a orar para aceptar al Señor Jesús. Padre Celestial, te doy gracias porque el Señor Jesús murió en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Lo acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y ahora oremos juntos, hermanos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias
porque el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, porque nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque ese sacrificio fue por nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. A los pies de Jesucristo, es el sitio aquí mejor.